¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Newcastle de Eddie Howe, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Eddie Howe es un entrenador que le ha dado mucha energía a este equipo y ha conseguido que este equipo sea un equipo correoso, que sea capaz de encerrar en algunas ocasiones con su presión adelantada a los equipos en campo rival y con llegadas de segunda línea, con mucha energía, está consiguiendo escalar en la Premier League. Como podéis ver, la formación utilizada es un 4-5-1 en línea, con los 3 MCs, MI y MDs, y este 4-5-1 cuando pasa a campo rival más o menos se mantiene, pero la característica principal es que normalmente el lateral izquierdo Barn se queda formando una línea de 3 junto a los dos centrales, mientras Trippier suele avanzar mucho más su posición, dar mucha altura y Almirón entonces se mete un poco más hacia adentro. El Newcastle en esta banda izquierda, en algunas ocasiones Joelinton y Willock se suelen intercambiar las posiciones durante el partido, es decir, igual durante 10 minutos Joelinton en vez de estar de extremo está de medio centro y Willock está de extremo, por tanto durante el partido se van intercambiando las posiciones. Os recomiendo que o creéis una estrategia en tácticas que sea específica para que estén intercambiados de posiciones o durante el partido, si jugáis en modo carrera, podáis pausar y hacer un intercambio de posiciones si lo queréis hacer más realista o si no os está funcionando en ese partido Joelinton de extremo, ya que es una cosa que utiliza mucho el Newcastle y hace mucho prácticamente en todos los partidos. De hecho, una jugada muy utilizada en esta banda izquierda, en esta conexión entre Joelinton y Willock, que se entiende muy bien, es que en algunas ocasiones el Newcastle está tocando, recibe Barn, abre para Joelinton si este es el que está jugando como extremo, y una vez recibe Joelinton, Willock desmarca rápidamente al espacio, ya que Joelinton atrae al lateral y él puede ganar ese espacio y romper, y ahí ya pues poder encarar y generar peligro. So a half an hour remaining. The Magpies looking creative. También cuando se producen estos cambios de juego para este lado derecho con Almirón y Trippier, sobre todo lo que sucede en muchas ocasiones es que tanto Longstaff como Bruno Guimaraes se acercan a la jugada y forman una especie de cuadrado entre estos cuatro jugadores y entre ellos tratan de combinar hasta sacar una posición cómoda para meter un centro, y en el segundo palo siempre están Wilson, Willock y Joelinton para entrar al remate y poder meter el gol. Now moving the ball impressively here. Can they forge ahead? Trippier. And looking towards the... Otra de las fases del juego más explotadas por el Newcastle son los contraataques, y es que cuando sale el contraataque, normalmente sobre todo de la media, Willock suele incorporarse rápidamente junto a los tres delanteros, ya que son delanteros muy rápidos como son Wilson, y si no está Wilson está Isak, Almirón, jugador muy rápido, y Joelinton, que tiene bastante potencia, donde además también normalmente se suele incorporar también Trippier por sorpresa, y con una jugada rápida se incorporan todos estos jugadores y tratan de generar peligro y sorprender al equipo rival. And still a chance. Well, that's the end of that for now. Willock. Trippier. And room now out on the flank. Options in the middle. And players waiting at the far post. Así que vamos a pasar a las tácticas, y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, porque como os he comentado, hacen una presión muy alta arriba y en algunas ocasiones tratan de no dejar salir al equipo rival de su campo. En anchura pondremos 45, bastante estrecho, y en profundidad 70. Hacen una línea muy alta e intentan que, como he comentado, no salga el equipo rival. En plan de juego equilibrado y creación de oportunidad equilibrado, ya que en muchas ocasiones, sobre todo en saques de portería, tratan de jugarlo en largo para no complicarse, pero una vez ganan el segundo balón sí que tratan de combinar un poco más, por eso hemos puesto en creación de oportunidad equilibrado. En anchura de ataque 70, ya que queremos que den mucha amplitud, sobre todo Willock por banda izquierda esté bastante junto con Joelinton, y en futbolistas en el área 7, ya que cuando llegan por banda acumulan mucha gente al área. Y en este caso también os comentaré corners, ya que es un equipo que el balón parado, sobre todo en los corners y faltas,
tienen jugadores muy altos, entonces aprovechan estos saques a balón parado para generar peligro. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero Pau le pondremos sale por los centros y guarda meta libero, ya que es un portero grande que suele estar atento, ya que el Newcastle tira la línea arriba, y en los centros suele salir a atajar el balón. A los centrales, como siempre, los vamos a dejar igual. Al lateral derecho Trippier le pondremos unirse al ataque y avance, ya que en este caso es el de los dos laterales el que gana mucha más altura y constantemente desdobla y trata de meter centros para sus compañeros, pero por el lado izquierdo a Barn le pondremos quedarse atrás al atacar, ya que es el que forma la defensa de 3 cuando tienen el balón. En el medio centro a Whitlock le pondremos adelantarse, entrar al remate y abrirse a las bandas, más marcaje a las bandas. ¿Por qué? Porque queremos que constantemente caiga a banda y se junte mucho con Joelinton y ahí tengan esa asociación que tienen en la vida real. A Bruno Guimaraes le pondremos ataque equilibrado, porque en algunas ocasiones se incorpora el ataque, esperar al rechace, ya que aunque se incorpore siempre debe estar al rebote cuando hay un centro, y libertad de movimientos para que baje más a recibir y ayude a sacar el balón. A Longstamp le pondremos equilibrado, espera al rechace y libertad de movimientos, ya que también, a diferencia de Willock, suele ayudar mucho más a Guimaraes a sacar el balón desde atrás, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones pues se incorpora y hace internadas para acabar metiendo esos centros para Wilson, Willock y Joelinton. A Almirón le pondremos bajar a defender, ya que ayuda mucho en defensa, y pondremos jugar en corto, ya que en algunas ocasiones cuando Trippier sube, Almirón baja un poco a recibir y ya la recibe él, y ahí combinan en el cuadrado este con Longstaff y Bruno. Con entrar al remate, ya que si progresan por banda izquierda, él también suele entrar al remate. A Joelinton le pondremos bajar a defender también y pondremos desmarcarse, ya que siempre intenta ganar la espalda cuando puede, y entrar al remate. Evidentemente, cuando atacan por derecha, él siempre trata de estar en el área para rematar. Y finalmente pondremos a Wilson quedarse en el centro, importante, y desmarcarse, ya que es un delantero que constantemente busca la espalda y cuando puede meter un pase por encima al espacio siempre está preparado. Así que hasta aquí el vídeo del Newcastle de Eddie Howe en FIFA 23, y como siempre quiero que me veáis por los comentarios cualquier duda, cualquier equipo que queráis que traiga, cualquier cosa en los comentarios os estaré leyendo.